Hoy vamos a hablarte de la que posiblemente sea la batalla más tonta de la historia. La historia de esta batalla es francamente curiosa y pese a lo increíble que resulta, parece que sí, que ocurrió realmente. No obstante, es tan surrealista que muchos han puesto en duda que realmente ocurriera, pero lo cierto es que la batalla está recogida en el Magazine Militar Austriaco de 1831 y otras publicaciones militares. Sea como sea, es verdaderamente insólito. Los hechos se enmarcan dentro de los muchos conflictos y contiendas que se dieron a intervalos entre los imperios ruso y turco desde 1568 hasta 1918. Y concretamente, esta batalla tuvo lugar durante la Guerra Ruso-Turca de 1787 a 1792. Por entonces, el Imperio turco intentaba reconquistar territorios perdidos en el anterior conflicto, entre 1768 y 1774, que produjo, entre otras cosas, la anexión de Crimea por el Imperio ruso. La situación además se agravó por la injerencia de británicos y franceses. El problema para los turcos fue que por entonces, junto a los rusos, luchaba el Imperio austrohúngaro. Los hechos, resumidos, son estos. El 17 de septiembre de 1788, un ejército austríaco de más de 100.000 hombres acampó a orillas del río Timis, a su paso por la ciudad de Caránsebe, cerca de la actual Timisoara, en la actual Rumanía. Se había decidido que ese sería un buen lugar para enfrentarse a los turcos, que marchaban para atacar la fortaleza de Vidin. Hay que destacar que el ejército imperial austrohúngaro estaba formado por hombres de muchas nacionalidades, lo que lo hacía difícil de gestionar y controlar, ya que muchos ni siquiera hablaban alemán, el idioma oficial del imperio. Para vigilar la zona, se mandó un pequeño contingente de caballería ligera, los húsares, que cruzaron el río pero no vieron al enemigo por ningún lado. Lo que sí encontraron fue a un grupo de gitanos valacos, comerciantes de licor, lo que provocó que acabaran borrachos y de fiesta con ellos. Mientras, el mando austriaco empezaba a inquietarse porque esa unidad expedicionaria de húsares no regresaba y mandaron a una unidad de infantería a la otra orilla del río a ver qué demonios pasaba. Cuando llegaron y encontraron a todos medio borrachos, se intentaron unir, pero los húsares no querían compartir con ellos su licor y montaron hasta barricadas alrededor de sus barriles recién adquiridos. La situación se fue tensando y en medio de empujones, gritos, insultos, etc., alguien tuvo la genial idea de dar un tiro al aire, para calmar las cosas, suponemos, pero nada más lejos de la realidad, porque lo que consiguió fue alarmar a la población, que corrió despavorida al grito de los turcos, y no solo a la población. Los soldados empezaron a alarmarse, pensando que venían realmente los turcos. Ya se había montado el lío. Unos cuantos húsares montaron en sus caballos y se dirigieron al campamento austríaco de partida, y los soldados le siguieron. En medio de la desbandada, los oficiales trataron de pararlos, gritando en alemán «Halt, halt» o «Alto, alto», lo que algunos entendieron, al no dominar el idioma alemán, como «Allah, Allah», el grito de guerra otomano. Finalmente, todos cabalgaban o corrían en desbandada hacia el campamento austriaco, cuyos guardias, a orillas del río, vieron en la distancia y ya anocheciendo venir hacia ellos a un montón de soldados gritando «Turki, Allah», y creyeron que era una avanzadilla turca que les atacaba. Les dispararon y claro, los que venían corriendo y cabalgando, todos del mismo ejército, respondieron. Para colmo, entre tanto ruido que se acercaba, el ganado y los caballos rompieron las vallas de sus establos y salieron también en estampida, lo que produjo todavía aún más ruido y confusión. Los soldados del campamento, ya claramente alarmados y oyendo un atronador ruido aproximándose, que parecía de un ataque de caballería, se sumaron a los disparos y pronto todos estaban disparándose y matándose entre sí. Pero no acabó aquí la cosa. Ante tanta confusión, las unidades de artillería se sumaron a los enfrentamientos y ya prácticamente de anochecida bombardearon sin piedad a su propio ejército, creyendo en la lejanía que eran los turcos que entraban en tromba para atacarles. De modo que acabaron todos masacrados entre sí. Y los supervivientes acabaron huyendo despavoridos en la confusión. Hasta el propio emperador, José II de Habsburgo, huyó con sus generales. 2 días después, para el 19 de septiembre, ahora sí, llegaron los turcos a Caránsebe, contemplando estupefactos a 10.000 soldados del Imperio Austrohúngaro muertos o agonizantes al otro lado del río. Alguien les había hecho el trabajo sin que ellos hubieran tenido que pegar ni un solo tiro.
Lógicamente, y aún estupefactos, los turcos conquistaron la ciudad y la otra orilla del río. ¿Es o no verdaderamente increíble la historia? ¿Qué te parece?